Hola, les habla María Daniela Pérez Hernández, licenciada en Química y auditor interno ISO 9001-2008. En la presentación de este video se estará observando la aplicación de la metodología para la estimación de la incertidumbre de la medición. La primera etapa entonces corresponde a la descripción del modelo físico y viene dado por la determinación de la normalidad de una solución de hidróxido de sodio preparada por dilución mediante una titulación a partir de una solución de 0,005 normal de ácido oxálico, bajo condiciones controladas de temperatura y presión. El tipo de solvente empleado es agua destilada y la clase de exactitud de material de vidrio es A. La segunda etapa viene dada por la descripción del modelo matemático. Antes de describir el modelo matemático, vamos a presentar lo que es la definición de normalidad y de número de equivalentes. La normalidad, representada con la N mayúscula, es la cantidad de equivalentes de soluto en un litro de solución, mientras que el número de equivalentes es el cambio total del número de oxidación que experimentan los átomos de un compuesto en el transcurso de una reacción. Partiendo de la base que en el punto final de una titulación los números de equivalentes de hidróxido de sodio son igual al número de equivalentes de ácido oxálico, y también teniendo presente la definición de normalidad, en donde la normalidad es número de equivalentes de soluto entre litros de solución, tenemos entonces la expresión que se muestra a continuación. Normalidad de hidróxido de sodio por volumen de hidróxido de sodio es igual a la normalidad de ácido oxálico por el volumen de ácido oxálico. Haciendo el despeje, para lo que es la normalidad de hidróxido de sodio se tiene la expresión presentada en azul. Así tenemos entonces que N corresponde a la normalidad, B corresponde al volumen, NaOH a hidróxido de sodio y H2CO4 al ácido oxálico. La tercera etapa corresponde a la identificación de las fuentes de incertidumbre. Así tenemos entonces las fuentes de incertidumbre asociadas a la preparación de la solución de ácido oxálico y las asociadas a la titulación del hidróxido de sodio. A continuación se identifican las fuentes de incertidumbre asociadas a la preparación de la solución de ácido oxálico. Tenemos entonces la resolución de la balanza analítica, la estabilidad de la balanza analítica, la incertidumbre de la balanza analítica, la dispersión de la data de la balanza analítica, la estabilidad del balón aforado de 50 mililitros y el error del analista durante la lectura del balón aforado de 50 mililitros. Cada una de esas U representan las incertidumbres estándar para cada una de esas fuentes. Por otro lado, tenemos entonces que las fuentes de incertidumbre asociadas a la titulación de hidróxido de sodio están la resolución de la bureta, la estabilidad de la bureta, la incertidumbre de la bureta, la dispersión de los datos de la bureta, el error del analista asociado a lo que es la lectura de la bureta, y finalmente tenemos la estabilidad de la pipeta aforada de 10 mililitros. La cuarta etapa corresponde a la evaluación de la incertidumbre estándar. Esta está dividida en dos partes. La primera parte corresponde al cálculo de los coeficientes de sensibilidad y la segunda parte corresponde a la estimación de las incertidumbres estándar individuales. El cálculo de los coeficientes de sensibilidad, representado por CI, se determina aplicando las derivadas parciales en función del número de variables contenidas en la fórmula descrita en la segunda etapa, es decir, en la expresión matemática. Y se obtiene entonces los siguientes valores. El coeficiente de sensibilidad para la concentración de ácido oxálico es igual a 9,95 por 10 a la menos 4. El coeficiente de sensibilidad para la normalidad de hidróxido de sodio es 9,95 por 10 a la menos 4 y el coeficiente de sensibilidad para el volumen de hidróxido de sodio es menos 9,07 por 10 a la menos 7. A continuación se describirá
la estimación de las incertidumbres estándar individuales. Tenemos el primer cálculo corresponde a la resolución de la balanza analítica, USUT 1. En la tabla que se muestra a continuación se puede ver la fuente, que es la resolución de la balanza analítica, el origen de la información, que en este caso es una observación, y por ser una observación y considerarse como un valor constante, se determina entonces o se considera que la distribución de probabilidad es rectangular de tipo B, obteniendo un valor de USUT 1 igual a 2,89 por 10 a la menos 5. Este valor de la resolución de la balanza analítica se determina a través de la fórmula presentada en el primer cuadro, donde 0,001 corresponde a la resolución entre raíz de 12 y se reporta el valor de USUT 1 como 2,8867 por 10 a la menos 7 gramos. Para la estabilidad de la balanza analítica, USUT 2 se determina a través de los certificados y se aplica una distribución de probabilidad normal. El valor de USUT 2 corresponde a 5.10 o 0,10 por 10 a la menos 6. A continuación se describe la forma en que se obtuvo la USUT 2. Tenemos entonces este cuadro que indica las incertidumbres expandidas para cada uno de los siguientes años: 2014, 2015, 2013 y 2012, cada uno con un grado de confianza de 2. Y tenemos finalmente la expresión U en miligramos, que no es más que se obtiene del despeje de la U expandida, como lo presentaremos en la siguiente lámina. Entonces, U se obtiene del despeje de U expandida, siendo U igual a U expandida entre K. Para la obtención de U sub 2 se utiliza la fórmula que se expresa en el cuadro. Tenemos que U sub 2 es igual a T relacionada a la T student por la desviación estándar representada por la letra S entre la raíz de n, donde n representa el número de muestras. Tomando de las tablas reportadas en la bibliografía, se tiene que para n igual 4, TR es igual a 1.6. Estos valores se sustituyen en la fórmula, dando un U sub 2 de 5,10 por 10 a la menos 6 gramos. La incertidumbre de la balanza analítica se toma directamente del certificado y se reporta como 1,48 por 10 a la menos 4. La dispersión de datos de la balanza analítica USUT 4 se toma a partir de la dispersión de datos de la balanza de una serie de mediciones, por lo tanto es de medición directa. La distribución de la probabilidad se considera normal y el valor reportado es 2,87 por 10 a la menos 4. El promedio de las 12 mediciones entonces es 0,31498 gramos, cuya desviación estándar es 9,95 por 10 a la menos 4, y tomando de la bibliografía que para n mayor a 10, TR igual a 1, tenemos entonces el valor de USUT 4. Dado a que no se cuenta con un historial de calibraciones para lo que es el balón aforado, se asume entonces el error máximo permisible para la determinación de la estabilidad. Por tanto, se determina entonces la distribución de probabilidad tipo rectangular, opción A, obteniendo un valor de 3,46 por 10 a la menos 2. U sub 5 entonces se obtiene del error máximo permisible entre la raíz de 3. Para el error del analista, que viene asociado a la lectura del balón aforado, U sub 6 se determina de la misma manera que U sub 5. U sub 7 se obtiene a partir de la observación, por lo tanto la distribución de probabilidad es rectangular tipo B y el valor de U sub 7 es 2,89 por 10 a la menos 2. Por tanto, U sub 7 es igual a la resolución de la bureta de 50 mililitros entre la raíz de 12. La estabilidad de la bureta se determina
a través de los certificados por una distribución tipo normal, similar al cálculo realizado para la determinación de U sub 2. El valor de U sub 8 es igual a 1,90 por 10 a la menos 4. U sub 9, que es la incertidumbre de la bureta, se toma directamente el certificado y el valor es 3,61 por 10 a la menos 3. El error del analista, que va asociado a la lectura de la bureta U sub 10, se toma de la observación y como es un valor que se considera constante, entonces viene siendo la distribución de la probabilidad rectangular tipo B y el valor reportado es 2,89 por 10 a la menos 5. La fórmula utilizada es resolución entre raíz de 12. La estabilidad de la pipeta aforada de 10 mililitros es calculada a través de la información reportada en la literatura. Entonces la distribución rectangular es tipo A y el valor es 1,15 por 10 a la menos 2. La fórmula empleada para U sub 11 es igual al error máximo permisible para la pipeta forada de 10 mililitros entre raíz de 3. La dispersión de datos de la bureta se determina a través del volumen de hidróxido de sodio consumido. Por medición directa la distribución es normal y el valor es 7,32 por 10 a la menos 2. La dispersión de datos de la bureta se determina entonces a través de la fórmula que se representa en el recuadro, donde 1,3 se toma de la literatura para un n igual 6, que es el número de mediciones, y el 1,38 por 10 a la menos 1 es la desviación estándar de esas 6 mediciones, cuyo valor promedio es 10,15 mililitros. De esta forma hemos descrito las primeras 4 etapas correspondientes a la metodología para la determinación de la incertidumbre, quedando la etapa 5, 6 y 7 que se describirá en otro video.